Miedo a la muerte. ¿En qué sentido se debe entender la vida eterna? La vida eterna es la vida del espíritu. La del cuerpo es transitoria y pasajera. Cuando el cuerpo muere, el alma regresa a la vida eterna. ¿Por qué el hombre instintivamente tiene horror a la nada? Porque la nada no existe. ¿De dónde proviene en el hombre el sentimiento instintivo de la vida futura? Ya lo hemos dicho. Antes de encarnar, el espíritu conocía todas estas cosas, de modo que el alma guarda un vago recuerdo de lo que ya sabía y de lo que vio en el estado espiritual. Allan Kardec, El libro de los espíritus, libro cuarto, capítulo 2. Los sufrimientos y la muerte. En realidad, nada muere. La muerte no es más que aparente. Solo la forma exterior cambia. El principio de la vida, el alma, continúa en su unidad permanente, indestructible. Se recobra más allá de la tumba. Ella y su cuerpo fluídico, en la plenitud de sus facultades, con todas las adquisiciones, luces, aspiraciones, virtudes, potencias, con las cuales se enriqueció durante sus existencias terrenas. He aquí los bienes imperecederos de los que nos habla el Evangelio cuando nos dice, ni los gusanos ni el moho los roen, y los ladrones no pueden arrebatárnoslo. Estas son las únicas riquezas que nos es posible llevar con nosotros y utilizar en la vida del porvenir. La muerte y la reencarnación que le sigue en un tiempo dado son dos formas esenciales del progreso. Al romper las costumbres estrechas que habíamos contraído, nos restituyen a otros medios diferentes, dan a nuestros pensamientos un nuevo ímpetu, nos obligan a adaptar el espíritu a las mil fases del orden social y universal. Cuando llega el atardecer de la vida, cuando nuestra existencia, semejante a la página de un libro, va a volverse para dejar su puesto a una página en blanco, a una página nueva, el bueno pasa revista a sus actos. Dichoso el que a esa hora puede decirse, mis días han sido bien aprovechados. Dichoso aquel que aceptó con resignación y soportó con valor las pruebas. Estas, desgarrando su alma, dejaron expansionarse hacia afuera todo cuanto en ella había de amargura y de hiel. Al repasar con sus pensamientos esta vida difícil, el bueno bendecirá los sufrimientos padecidos. Hallándose en paz, su conciencia verá sin temor acercarse el instante de la partida. Despidámonos de las teorías que hacen de la muerte el preludio de la nada o de castigo sin fin. Adiós, sombríos fantasmas de la teología, dogmas espantosos, sentencias inexorables, suplicios infernales. Paso a la esperanza, paso a la vida eterna. No son oscuras tinieblas, es luz cegadora lo que sale de las tumbas. ¿Habéis visto a la mariposa de alas despojarse del el informe crisálida que encierra la oruga repugnante? ¿Habéis visto al insecto que antes se arrastraba por el suelo revolotear libre por el aire soleado en medio del perfume de las flores? Ya no es fiel imagen del fenómeno de la muerte. El hombre es también una crisálida de la muerte que la muerte descompone. El cuerpo humano, vestimenta de carne, despojo miserable, vuelve al laboratorio de la naturaleza. Pero el espíritu, después de haber realizado su obra, se lanza hacia una vida más elevada, hacia esa vida espiritual que sucede a la existencia corporal, como el día sucede a la noche, y separa cada una de nuestras encarnaciones. Penetrados en esas teorías, no tememos a la muerte, no tememos ya a la muerte. Cuando nuestros padres los galos nos
nos atreveremos a mirarla frente a frente sin terror. Como ya no habrá temores ni lágrimas, ya no habrá preparativos siniestros ni cantos lúgubres. Nuestros funerales se convertirán en una fiesta, con la cual celebraremos la misión del alma, su regreso a la patria verdadera. La muerte es la gran reveladora en las horas de padecimientos, cuando la sombra se hace a nuestro alrededor. A veces nos hemos preguntado, ¿por qué nací? ¿Por qué no me quedé en la profunda noche, allá donde no se siente, donde no se sufre, donde se duerme el eterno sueño? Y en esas horas de duda, de ahogo, de angustia, una voz sube hasta nosotros y esa voz dice, sufre para agradecerte y para purificarte, para engrandecerte y para purificarte. Sabe que tu destino es grande, esa fría tierra no será tu sepulcro. Los mundos que brillan en la superficie de los cielos son sus moradas del porvenir, la herencia que Dios te reserva. Eres por siempre ciudadano del universo. Perteneces a los siglos futuros como a los siglos pasados. Y en la hora presente preparas tu elevación. Soporta, pues, con calma los males elegidos por ti mismo. Siembra en el dolor y en las lágrimas la semilla que brotará en tus próximas vidas. Siembra también para los demás como otros han sembrado para ti. Espíritu inmortal, avanza con paso firme por el sendero escarpado hacia las alturas desde donde el porvenir se te aparecerá sin velo. La ascensión es ruda y el sudor inundará con frecuencia tu rostro, pero por la cima verás asomarse la luz, verás brillar en el horizonte el sol de verdad y de justicia. La voz que nos habla así es la de los muertos, la de las almas amadas que nos han precedido en la región de la verdadera vida. Muy lejos de dormir bajo las losas, velan sobre nosotros. Desde el fondo de lo invisible nos contemplan y nos sonríen. Adorable y divino misterio, se comunican con nosotros, nos dicen, basta de dudas estériles, trabajad y amar. Un día, cumplida nuestra tarea, la muerte nos reunirá. León Denis, libro Después de la muerte, capítulo 13. Gracias, Antonio, Karen, por la lectura, Carolina por la oración. Gracias a todos. Bueno, entonces hoy hablaremos del miedo a la muerte y todos vamos a morir. Y por más increíble que parezca, la muerte es un acontecimiento natural, como nacer, crecer, tener hijos. Sin embargo, para nosotros la idea de que la vida tal como la conocemos acabará nos llena de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Ahora, la muerte puede verse como un misterio incomprensible. Incluso la mayoría de las veces la tratamos como un tema tabú, al cual generalmente a la gente no le gusta hablar de la muerte, al menos que seamos espíritas, ahí sí, pero bueno. Pero de todos modos, lo aceptemos o no, la muerte es un hecho, es una realidad y nos llegará a todos. Por mucho que queramos escondernos o escaparnos, nuestro cuerpo físico un día morirá. De hecho, la muerte es probablemente lo más seguro en nuestra existencia. También en la existencia de nuestros padres, nuestros hijos, hermanos, todas las personas que Lo conocemos. único seguro, querrás decir. Sí, es la única certeza que tenemos. Estamos en un cuerpo físico y un día va a morir. Entonces la muerte es parte de la vida y por tanto es una etapa en nuestra existencia. Y en realidad lo que la hace tan terrible es lo desconocido, que no sepamos lo que viene después. Ahora, gracias a la doctrina espírita,
entendemos que la muerte es solo un pasaje necesario para seguir evolucionando, seguir progresando. Y entendemos que no somos el cuerpo físico, pero que este solo nos sirve de vehículo temporario para vivir en este mundo material. La doctrina nos instruye sobre el hecho de que más tomamos conciencia y más ampliamos nuestra existencia, de nuestra visión de la existencia, menos miedo le tendremos a la muerte. Ahora, si tomamos el ejemplo siguiente, podemos considerar el sueño cuando dormimos como una muerte temporaria o una pequeña muerte, podemos decir, y cada despertar como una nueva reencarnación. Ahora, cuando nos quitamos la ropa para ir a dormir, nadie tiene miedo de soñar o de no despertarse al otro día, porque sabemos que la vida es mucho más que un solo día. Sabemos que nos vamos a despertar al otro día. Entonces, así también con la muerte. Al acabar la vida, nos quitamos el cuerpo y regresamos al mundo espiritual, que es exactamente lo que hacemos cuando dormimos. Nuestro espíritu se desprende de nuestro cuerpo y regresamos al mundo espiritual, hasta que nos despertamos al otro día. Y en la muerte, a otra reencarnación. Nos vestiremos con un nuevo cuerpo y empezaremos un nuevo día, una nueva vida. Y quiero notar sobre el hecho del hecho de quitar el cuerpo, nosotros no cambiamos. O sea, nosotros cuando nos vamos a dormir, nos sacamos la ropa, al otro día somos la misma persona. El hecho de cambiar de cuerpo no cambia nada. Seguimos siendo el mismo. Y entonces así seguirá siendo hasta que no necesitemos más reencarnar en un cuerpo físico. Y esta creo que es una buena comparación a pequeña escala, ya que para el espíritu una vida física es como un día de trabajo, equivale a un día de trabajo. Entonces, como a nadie le preocupa ir a dormir para mañana después seguir con su vida, así también debería ser con la muerte. Entonces, conforme vamos aprendiendo estos principios y tengamos esa perspectiva más amplia de la vida, menos miedo le iremos poco a poco teniendo a la muerte. Importante, ¿no? Para todos nosotros que entendamos de dónde viene ese temor y tratar de cambiar estas perspectivas para que este miedo desaparezca o disminuya por lo menos hasta un nivel razonable, un nivel racional, vamos a decirlo así, porque hay personas que realmente viven con ese temor que no los deja vivir, ¿no? El miedo a la muerte es algo sumamente natural y es comprensible. Pero lo importante para nosotros es entender de dónde viene ese miedo y cambiar esa forma, esa forma de ver la muerte, ¿no? Entonces la doctrina espírita nos da varias razones, varios motivos por los cuales el ser humano le tiene miedo a la muerte. Yo hice una síntesis así rápida para comenzar, pero nos gustaría como profundizar un poquito más, entrar más en detalle. Vamos a ver con los comentarios, ¿no? Pero el primer motivo que nos da la doctrina es el miedo que es causado por el instinto de conservación. Les voy a hablar más en detalle, ¿no? Pero ese es el primero, el instinto de conservación. El otro motivo es la falta de conocimiento de la vida futura, ¿no? Cuando no entendemos la inmortalidad, cuando no entendemos que la vida es eterna, tenemos miedo. Otra de las razones que nos dan son las creencias religiosas. Los dogmas de las penas eternas, las creencias del cielo, del infierno, del purgatorio. Otro de los motivos es el aspecto sombrío que se le da a la muerte, ¿no? El lado cultural. Siempre se nos ha pintado la muerte como algo lúgubre, algo siniestro, oscuro, exacto. Otro de los motivos es el apego a las cosas materiales, el apego a nuestros seres queridos, la predominancia de la naturaleza material. Otro de los motivos que nos da la doctrina es la idea de la nada. Eso nos da miedo. El aniquilamiento, la creencia del aniquilamiento del cuerpo, del aniquilamiento de la vida, la destrucción total de la individualidad. Otro motivo sería una conciencia intranquila, ¿no? Como se dice, ¿no? El vivir bien para morir bien.
Entonces, esas son forma general los motivos del miedo. Pero así como la doctrina nos da varias razones por las cuales tenemos miedo a la muerte, así mismo, al mismo tiempo nos da razones para no temer. Entonces, nuestras reflexiones son en ese sentido. Yo rápidamente les quiero hablar sobre el instinto de conservación, que es el primero, que de ahí, de cierta forma, se explica un poco el miedo a la muerte, ¿no? El instinto de conservación es una ley natural que es común a todos los seres humanos. Es el miedo que surge de la necesidad de vivir, ¿no? Es un mecanismo que tenemos todos de defensa, es un mecanismo de preservación natural. Es el instinto de conservación que busca a protegernos de cualquier cosa que nos pueda causar un prejuicio o un peligro. Por ejemplo, en la calle, ¿no? Cuando queremos cruzar, siempre nos fijamos a los dos lados a ver si no vienen autos. Ese es el instinto de conservación que nos dice que hay un peligro. El instinto de conservación es el que le hace que no nos acerquemos demasiado a un despeñadero o que no andemos a velocidades muy altas en la calle, conduciendo. Entonces la doctrina nos dice que si no tuviéramos este instinto, dejaríamos la vida prematuramente. ¿Por qué? Porque nos dejaríamos llevar por nuestros impulsos. Entonces el instinto de conservación realmente es una providencia divina. Muchas personas no tienen la capacidad ni la fortaleza de lidiar con enfrentar, ¿no? ciertas dificultades o los problemas de la vida. ¿Y qué es lo que hacen? Se suicidan. Entonces, si no existiría este miedo natural por la muerte, habría mucho más suicidios de los que hay ahora. Si no tendríamos ese miedo, procuraríamos la muerte más fácilmente. Entonces, Dios sabe, ¿no? que necesitamos todavía de ese miedo para no dejar nuestra vida antes de la hora marcada. Entonces, este es el primer motivo, y yo diría como el más racional, puesto que es una ley natural. Pero todos, si nos preguntamos cuáles son nuestros motivos por el miedo a la muerte, yo principalmente mi más grande miedo es dejar a mis hijos. Entonces el apego, ¿no? que nos trae ese miedo. Pero vamos a abrir para comentarios. Si alguien nos quiere compartir cuál es testimonio exactamente. ¿Qué te da miedo? ¿Qué les da miedo de la muerte? Rosa, ¿quiere hablar? Yo le comentaba ahorita a mi hermana que realmente miedo a la muerte no le tengo. No tengo miedo de perder la vida. El miedo más grande para mí es dejar de verlos a ustedes, de no volverlos a ver, de no volverlos a abrazar, de no volverlos a oler, de no volverlos a... O sea, eso me aterra, no poderlos ver de nuevo. Entonces, eso sí me da mucho, mucho miedo. Y bueno, he aprendido ahorita que hemos estado tratando lo de los estudios y en la prece, que es algo a lo cual no debemos temer, que somos, y me lo repito una y otra vez, somos espíritus viviendo una experiencia carnal o terrenal. Y eso me ha ayudado mucho a ser menos miedosa. Gracias. Nicole. ¿Me escuchan? Sí. Sí, pues creo que sí es un tema que a todos nos aflige, o sea, digamos sí o no. Yo creo que hubo un momento en el que trabajé mucho con mis traumas, a lo mejor terrenales y todo eso, y de pronto llegué a un punto en el que dije, bueno, pues también tengo que trabajar esta parte, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando me vaya a morir? Entonces, es un tema que pues ahorita, pues sí me ha resonado mucho el qué va a pasar cuando me vaya a morir. Y a mí creo que sí me costaría trabajo el apego a mi familia, a las personas que quiero, a dejarlos de ver. Siento que en algún punto
lo aceptaría, o sea, si me pongo en ese escenario, pero creo que mi mayor temor es el justo qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo me voy a sostener en esa transición? ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo voy a dirigir esa parte, no? O sea, entonces yo creo que ese es mi mayor temor, ¿no? O sea, no sé, cómo me imagino si me voy a quedar atrapada en un espacio, en el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer en ese momento? ¿Qué herramientas tengo que utilizar para hacerlo de la mejor forma? Yo creo que ese sería mi mayor miedo, la Perfecto. transición. Gracias, Gracias, Nicole. Kenia. Y después Karen. Hola, yo comparto pensamiento con Nicole. Antes no tenía un miedo en sí a la muerte, porque yo decía, bueno, no conozco tanto, no sé qué vaya a pasar, pues ahí vemos. Pero cuando empecé con el estudio y empecé a entender todo esto de, pues, de las zonas umbralinas, etcétera, sí me entró un poco de miedo de decir, me tengo que acordar de orar, me tengo que acordar de muchas cosas, o sea, y justo ahorita, por ejemplo, que yo sé que, como usted me dijo, tía, que lo más difícil básicamente es reencarnar, o sea, que sí es algo que cuesta bastante tiempo y bastante trabajo, y digo, ok, ya estoy aquí, ya reencarné, ¿qué es lo que tengo que expiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque si estoy recibiendo mucho es porque tengo que dar mucho o sea, ese tipo de cosas. O sea, no quiero haber reencarnado y no haber hecho las cosas que tenía que hacer, porque a fin de cuentas después las voy a tener que hacer. Entonces, pues sí, eso. Gracias, Gracias, Kenia. Kenia. Iba Karen y después Mirna. Estoy anotando, porque vamos a Yo responder a todo eso. comparto mucho el pensamiento con Kenia. Yo recuerdo que antes yo decía, pues no, no le tengo miedo a la muerte, ya como que siento que he tenido una buena vida, he disfrutado, he aprendido, entonces yo decía, yo estoy bien a la hora que me tenga que ir, pues ok, ¿no? Pero después del estudio me entró este deber de responsabilidad, de decir, es que no es tan fácil, o sea, si sigo aquí es porque todavía tengo cosas que hacer más allá de solo tener mi vida, mi carrera, mi familia, o sea, estoy aquí por una razón, entonces el deber, o sea, la responsabilidad y creo que mi miedo es irme y no haber cumplido con mis deberes, ¿no? O sea, el por qué vine aquí. Claro que también, bueno, la parte del apego, creo que es algo que sí estoy trabajando ahora, pero, pero de alguna manera yo sé que me voy a volver a reencontrar con mi familia, con mis amigos, eso como que me tiene un poco más tranquila, pero como decía Kenia, a mí la verdad creo que la parte que me da miedo es a dónde voy a llegar, o sea, si voy a, que no se me olvide orar, porque mismo ahora ahorita en la tierra, ¿no? Hay veces que los pensamientos me consumen y yo quiero orar y me pierdo en mis pensamientos. Entonces, recibí ese mensaje de que es un entrenamiento, estas situaciones que vives es un entrenamiento para que realmente te concentres en la oración y no dejes que los pensamientos te absorban y porque de ser así, pues no, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que necesito trabajar esa parte de concentrarme en la oración, pedir ayuda a los benefactores en todo momento. Entonces creo que pues el miedo para mí sería irme directamente a las zonas umbralinas, que no quiero volver ahí. Entonces creo que es esa parte, ¿no? O sea, saber que tengo trabajo que hacer, responsabilidades, que esta encarnación es realmente una oportunidad muy grande que no quiero desperdiciar. Entonces, creo que mi miedo es no aprovechar el tiempo de la manera correcta. Gracias. Hay algo, Karen, antes de pasarle la palabra a Mirna, muy importante en tu comentario, que son nuestros pensamientos. Y ya hemos hablado bastante de nuestros pensamientos. Y el hecho de tener ese caos en nuestra casa mental, en nuestros pensamientos, sí nos tendría que preocupar. Y sí tendríamos que empezar a poner orden en eso. Porque cuando perdamos el cuerpo, teniendo el cuerpo físico, es fácil engancharse a cualquier estímulo exterior, ponerse a hacer algo, pero cuando no tenemos el cuerpo es solo el pensamiento que va a estar ahí. Y si es un caos, si no tenemos ningún control en el pensamiento,
va a ser complicado. Ahora, una vez que el espíritu entendió que su tarea es trabajar para evolucionar y progresar, uno una vez que sabe hacia dónde se dirige, que conoce el camino y que sabe que solo quiere seguir a Jesús, creo que en ese momento sí nos puede dar miedo de ir al umbral, pero por lo menos ya conocemos la dirección. Mismo que estemos ahí, mismo estando acá, las tormentas van a seguir viniendo. Entonces, cuando ya tenemos dirección, cambia todo, porque sabemos hacia dónde vamos. Mismo si tenemos que pasar por una zona más sombría para llegar a nuestro destino. Por lo menos sabemos. Hay que no saben, que están en el umbral y no tienen la menor idea de qué hacen ahí ni por qué están ahí. Entonces, Mirna. Mirna, después Rosa y después Antonio. Mirna. Sí, bueno, nosotros teníamos en la lectura, se nos estaba yendo, como que nos estaban zafando el internet en ese momento de la lectura, pero ayer leímos algo, haz por los demás, por otros, lo que están haciendo por ti. O sea, que hay gente ahorita trabajando para nosotros, aparte de los benefactores, o han hecho nuestros antepasados, o están haciendo, y nosotros tenemos que cumplir algo. No sé si se cumple con el amor y con la compasión y con dar, o hay algo extra que tenemos que poner y conocer para poder ser, o sea, hacer lo que, como dicen, hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner más intelecto, más, ¿sí me entienden? Yo no entiendo qué tanto, es nada más ser bueno y hacer lo que vamos haciendo, o poner un extra de pensamiento, de acciones, de conocimiento para poder hacer lo que están haciendo o nos están impulsando a hacer, no sé si los demás antepasados, etcétera. Algo que me preguntaba Arturo es, ¿vamos a reencarnar en este mundo como personas? ¿O no sabemos si vamos a reencarnar en otros mundos o como animales? O de qué dependerá? Porque qué padre ser una familia de changuitos, ¿verdad? Pues pero todos juntos, no sé, sí, o vamos marcianos, o rusos, sí, Rusos puede ser. sí, no sabemos, decía Arturo, o sea, ¿vamos a ser mexicanos? ¿Mexicanos otra vez? Ay, sí. Lo que sí no otra van cosa, a volver a... el apego. Ajá, el apego, dices, Mirna, el apego. Sí, el apego sobre todo cuando dejas a alguien incapaz de mantenerse, ha sido mi miedo la muerte por lo que tengo, incapaz de mantenerse y sostenerse por sí mismos, y que sabes que están solos. Entonces, ese apego no me puedo morir. O sea, Dios mío, por favor, no me lleves porque me necesitan. Ese es mi peor miedo, el apego a alguien que sé que me necesita. Eso es todo. Gracias. Gracias. Antes de pasar la palabra, le quería responder a Arturo que no podemos reencarnar en animal porque no podemos regresar para atrás. Retrogradar. O sea, siempre vamos hacia enfrente. En nuestro caso, es más que seguro que sí vamos a reencarnar nuevamente en la Tierra, porque tenemos mucho que hacer todavía aquí en este plano. Ahora, si va a ser como mexicano o otra cultura, eso no sabemos, pero va a corresponder a lo que necesita aprender y desarrollar en esa encarnación. Entonces, sí, todavía vamos a estar aquí. Otra cosa que... No, hablo un poco de lo que nuestros antepasados y los demás hacen. Pero aunque seas muy malo, ¿sigues reencarnando en persona? Sí, porque no podemos regresar para atrás. O sea, si somos muy malos, podemos ir para el umbral, por ejemplo, pero sí vamos a terminar reencarnando de nuevo como un ser humano. No podemos ir para ser animales para atrás. No podemos retrogradar, exactamente. No, yo quería responder rápidamente lo que dijo Mirna, de que si hacer por los demás lo que los otros hicieron para nosotros, si hay cosas más que hacer. Entonces, esto es lo que estamos aprendiendo, lo que aprendemos con el Evangelio, Mirna.
el espiritismo dice fuera de la caridad no hay salvación, ¿no? Entonces, la caridad entendida por Jesús, nos dice, no es la caridad material, sino que es el perdón de las ofensas, la indulgencia frente a los errores de los demás, hacer el bien, ¿no? Esto es lo que necesitamos. Cuando tú dices hacer de más, es qué estamos haciendo en nuestra vida, qué estamos haciendo de caridad, cómo estamos ayudando a los demás, qué estoy haciendo yo para ser una mejor persona. Entonces es siempre ver nuestra vida con respecto a las enseñanzas de Jesús, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada, cuando los espíritus nos dicen quién es nuestro modelo, es Jesús, vean a Jesús, es la más alta moral a la que nosotros podemos aspirar. Entonces es ver las enseñanzas de Jesús y aplicarlas en nuestra vida. Esa es la forma en la cual nosotros podemos contribuir, cooperar con nuestro mundo y no ser más un problema. Otra cosa, Mirna, que nuestro grado de responsabilidad viene con nuestro grado de conciencia. Nosotros aquí que estamos aprendiendo, vamos ganando conciencia, tenemos más responsabilidad de que aquellos que no saben, que no tienen este conocimiento. Entonces, ¿qué nos compete hacer? Es dependiendo de nuestro grado de conciencia. Si entendí las enseñanzas de Jesús, las leyes divinas, tengo que dar una mano, tengo que ayudar al prójimo que no sabe. Eso sí nos compete. Entonces, Vamos a hablar un poquito más adelante del apego. Maribel y después Antonio. Sí, fíjense que, bueno, yo creo que el temor a la muerte pues es general, o sea, todo el mundo le tememos de una u otra manera. En mi caso, yo temo irme ahorita, que todavía mis hijos no son autosuficientes, que todavía me necesitan, que todavía pues me necesitan, ¿sí? Yo sé que todo el tiempo necesitamos a nuestros padres por la cuestión amorosa, ¿no? Afectiva, pero yo me refiero a la cuestión más que nada, pues, económica, el sustento, sus estudios están en proceso de, y no quisiera, yo le pido a Dios, le digo, Diosito, déjame irme o llévame cuando ya mis hijos ya sean autosuficientes, que yo vea que ya son autosuficientes, entonces sí, cuando sean. Y contrariamente a lo mejor con algunos, yo temo más o temo menos ahora a morir, porque ya escuché y he aprendido qué hay después. Entonces, de alguna forma me alienta el saber que voy a ver a mis seres queridos que ya no están en este plano terrenal, que voy a encontrarme alguna vez a lo mejor con los seres queridos que ahorita todavía están aquí y que se van a quedar, pero pues que allá los voy a esperar. Entonces, en ese sentido tengo menos temor, tengo menos miedo, porque pienso yo que pues que he tratado de ser buena persona, pues y no es que lo trate de hacer, simplemente me nace, ¿no? Hacer el bien, tratar de cumplir en la mayor de las, tratar de cumplir con los mandamientos de Dios. No me da trabajo porque me nacen muchas cosas, ser bien. Creo que yo no le he hecho mal a las personas pues, voluntariamente. Entonces, en ese sentido no tengo miedo de que yo haya hecho mucho mal y que tenga temor de que vaya a ser castigada. O sea, no, realmente no es ese mi temor, sino el hecho de que pues ya no voy a ver a mis tesoros, o que no les voy a poder ayudar hasta que terminen ellos y sean autosuficientes, independientes y demás. Y por el otro lado, digo, pues ya estoy un poco más tranquila sabiendo qué es lo que viene y pues preparándome como estamos ahorita nosotros, todos nosotros, ¿no? Gracias. El conocimiento hace la diferencia, ¿no? Antonio. No, pero quería decir algo primero porque Mirna también preguntó lo mismo que ustedes, ese miedo a dejar a sus hijos, o sea, sin recursos o sin ustedes que los sostengan o que estén ahí. Tenemos que entender que somos todos hijos de Dios y que al final de cuentas Dios cuida a todos sus hijos. Entonces no es que sus hijos quedan solos, quedan en la mano de Dios.
Y todo lo que ocurre dice que no hay una hoja que cae sin que no sea la voluntad de Dios. Entonces siempre nosotros ese querer hacer nuestra voluntad, pero Dios sabe, hay que dejarlo en las manos de Dios. Tenemos que tener fe. El tener fe es tener fe que Él va a hacer lo necesario para que esos niños sigan, prosperen, vivan lo que tienen que vivir para aprender. Y otra de las cosas que las 2 o 3 personas preguntaron es ese miedo de perder nuestros seres queridos. En realidad, tenemos la suerte de entender con la doctrina que la muerte del cuerpo físico no puede romper el lazo de amor entre 2 personas. No se puede romper. Y seguido, con ese conocimiento limitado que tenemos, pensamos que, si desencarnan antes que mí, que nosotros, van a ser llevados a tal lugar, no sé, al paraíso, al infierno, no sé, y yo voy a ir a otro lado y vamos a estar separados por la eternidad. La doctrina nos esclarece que todo eso no existe, no existe. En realidad, todos volveremos a cruzar nuestro camino. Yo siempre, es lo que le digo siempre a los espíritus, y de eso recibimos muchos. Y el gran miedo que tienen es la desesperación de no ver a la gente que quieren. Y les digo siempre, cuando estén listos, cada quien de su lado, van a volver a cruzar su camino. Eso es, póngale la firma a eso va a pasar. La muerte del cuerpo físico nunca, nunca podrá romper un lazo de amor que existe entre 2 personas, jamás. Entonces, eso es un hecho. Un miedo que debemos de quitarnos. Que debemos sí de o sí quitar. lo vamos a ver, sí o sí tenemos, incluso ahora nuestros hermanos que desencarnaron, las personas amadas que ya se fueron antes que nosotros, están aquí, están presentes, son testimonios de nuestras actividades, participan muchos de ellos en nuestras actividades, están todo el tiempo tratando de intuirnos, de ayudarnos, de guiarnos. Entonces, tenemos que cambiar esos conceptos. Ese conocimiento limitado, o sea, tenemos que tener un concepto más amplio de la vida, no el panorama completo. Antonio. No sé si Karen quería... Hola. Karen, ¿quieres decir algo? No, dale, Antonio. Yo quería comentar que yo creo que obviamente sí hubo un momento que quizá tuve como ese miedo más bien no a la muerte, sino como a la nada, o sea, miedo a qué va a pasar después y a dónde voy a estar y dónde. Pero creo que ahora, gracias a la doctrina, gracias a toda la información que he estado como devorando por los libros que he estado leyendo y en realidad por la doctrina, tuve la oportunidad de poder, creo que ahora tengo una claridad mucho más amplia de qué es lo que pasa después y ya no tengo ese miedo a la muerte como tal. Quizá, obviamente, ante una situación real de muerte, por mi instinto de conservación, tal vez, obviamente, sí estaría como luchando por sobrevivir, lo cual es completamente lógico y natural. Pero estando como en mi centro y cabalmente, creo que ya no me pegaría tanto el que alguien partiera. Obviamente sí, no dejaría de extrañarlos, pero yo sé que no pasaría, no, ya sé que nos volveremos a encontrar. Sé que no, que incluso aunque no lleguen tal vez en buenos términos, sé que van a ser auxiliados, porque todos somos auxiliados. Hay una parte bueno, estamos leyendo un libro los miércoles, y habla mucho en la última parte son casos reales y prácticos de desencarnaciones de personas y cómo todos son auxiliados, cómo todos y cada uno con diferentes religiones, diferentes creencias, todos siendo buenas personas, todos llevando de alguna forma pues los enseñamientos de Jesús, son auxiliados porque trabajaron para el bien, aunque no fueran todos, de hecho nada más creo que eran un espírita y los demás uno católico, otro evangelista, otro. Entonces es como muy,
muy gratificante poder saber que mientras hagamos nuestro trabajo y hagamos las cosas bien, siempre seremos auxiliados por aquellos con los cuales nosotros tengamos compatibilidad. Si trabajamos para el mal, obviamente, si somos ruines, si somos malos, obviamente, pues nos estarán esperando aquellos con los cuales afinamos durante nuestra encarnación. Entonces, mientras nosotros tenemos esa tranquilidad en el corazón de que hicimos las cosas bien, no tendremos nada que temer. Eso yo creo que es algo que nos tenemos que llevar muy claro. Yo creo que lo que dijo Sebas es muy importante, como que nosotros recibimos también aquí, qué curioso, ¿no? Que muchas personas que vienen acá, todos extrañan a sus seres queridos, todos quieren ver a sus familiares, todos están completamente perdidos, o sea, no saben qué está pasando. Entonces, el tener el conocimiento nosotros de saber hacia dónde tenemos que ir, el conocimiento del camino hacia dónde va, es una gran ayuda y un gran apoyo porque no estamos parados sobre la nada, ya no estamos parados, bueno, la nada no existe, ¿no? Pero no estamos parados en falsas creencias, estamos parados sobre los hombros de Jesús, por decirlo así. Estamos parados sabiendo que sabemos hacia dónde tenemos que ir. Es diferente estar perdido completamente sin saber hacia dónde, como muchos espíritus llegan, a saber que tenemos que ir hacia un lado. Y aunque largo sea el camino, sabremos que podemos llegar porque sabemos hacia dónde tenemos que ir. Entonces, eso es como una gran ayuda que tenemos. O sea, el conocimiento que estamos adquiriendo en esta encarnación nos está ayudando muchísimo a poder hacerla, tanto digamos, la transición a la próxima, o sea, obviamente para primero vivir esta encarnación correctamente, vivirla con las leyes de lo que tenemos que hacer, con las leyes de Jesús y todo lo que tenemos que hacer, y la transición hacia la otra muerte, hacia la otra vida, perdón. Igual yo creo que mi única, como, no puedo decir miedo, pero mi única como remordimiento que tendría sería como dijo Karen, el atravesar mi encarnación existente sin haberla completado a su cabalidad, porque todos traemos una misión, por decirlo así, ¿no? Todos traemos un plan trazado, que a veces nos desviamos y nos vamos, pero sabemos a dónde tenemos que llegar. El no haber cursado o no haber cursado por lo menos lo mínimo o lo básico o por lo menos lo esencial de ese plan, eso es lo que a mí me daría como no me quisiera ir sin antes haber terminado por lo menos a lo que, digamos, a lo que más me encargaron, ¿no? Porque no sé, o sea, no es como que te encargan una cosa, ¿no? O sea, tienes muchas cosas que hacer, pero el por lo menos hacer lo que tengo que hacer, ese es como, para mí por lo menos es lo que ahora me tiene como, no sé cuánto tiempo me quede, pero tengo que echarle como más porque tengo que llegar allá. Tengo que cursar, tengo que llegar no sé cómo explicarlo, pero Cuando dices, ajá. no, cuando dice Antonio, un plan trazado, en realidad nuestro único plan trazado es la búsqueda de la perfección, ¿no? Y la perfección es en el amor, la caridad, seguir el evangelio de Jesús. Bueno, tal vez nunca lleguemos a completar todo, obviamente, en esta, ¿no? Pero por lo menos avanzar lo más que podamos, pues, o sea, que esté dentro de que estemos, como dijiste muy bien, esa frase cuando la leí también me encantó, el vivir bien para morir bien, es algo tan profundo porque si tú al final de tus días llegas a tu lecho de muerte o como sea que sea, y tú en el momento en que estás despidiéndote de la vida, puedes mirar atrás y decir, di todo lo que pude dar y me voy tranquilo porque todo lo que hice, lo hice con conciencia de que, o sea, muchas veces me equivoqué y lo hice mal, pero dentro de todo hice todo lo mejor que podía dar bajo las circunstancias y bajo las situaciones. Y ahora que tenemos este conocimiento es más difícil porque nos da menos, como no podemos equivocarnos tanto, más responsabilidad. No podemos equivocarnos tanto más porque sabemos
las consecuencias que todo conlleva. Entonces es muy rico el saber, pero también nos da más responsabilidad para con nosotros y para con los demás, o sea, para nuestros actos y para cómo reaccionamos a todo lo demás. Entonces, en mi caso es una lucha interminable, o sea, no hay, en un momento ayer en la oración me sentía tan fortalecido y un momento a otro ya me sentía tan abajo y de repente para subir otra vez estaba ahí como subiendo una montaña con ladrillos o sea, fue como, la vida es así y estamos todos los días, y yo personalmente todos los días estoy así como en una montaña rusa y solamente siento a veces más las bajadas que las subidas. O sea, es más lo que puedo bajar de lo que puedo alcanzar hacia arriba. Pero creo que también es parte de las pruebas que me tocan vivir para, pues, irme, pues, fortaleciendo, ¿no? Irme, como decía Karen, cuando el umbral, yo sé, por ejemplo, ahora que he estado leyendo más, sé que quizá me pueda demorar o sea, obviamente sé que me puedo demorar en el umbral, pero sé que siempre estarán ahí para ayudarme mientras yo pueda comunicarme con ellos, que yo pueda estar en la sintonía con ellos. Si yo me dejo ir y me dejo llevar por los pensamientos negativos y me dejo como arrastrar por eso, pues me llevará, ¿no? Y también no será eterno, habrá un momento en que pueda volverme a elevar y siempre estarán ahí para nosotros. Eso, Entonces, no, que digo que parece preocuparles la ida al umbral a varios, pero si entendemos que somos espíritus que necesitamos trabajo, eso es lo que está diciendo, necesitamos trabajar y uno como que nos urge el tiempo. Pero entonces, ¿para qué nos gustaría ir a nuestro hogar si lo que necesitamos es trabajar? El trabajo está en el umbral. Entonces, lo que estamos aprendiendo acá más nos va a servir en el umbral que en nuestro hogar. Entonces, no importa a dónde vamos. Lo importante es, entendimos que tenemos que trabajar, entendimos eso. Y, como ser, el grupo hace más de 1 año y medio que estamos estudiando. ¿Qué estamos haciendo con este conocimiento? ¿Qué vamos a hacer con lo que recibimos hoy? Vamos a tomar conciencia. Como Antonio dice, está en la urgencia, quiero hacer todo ahora, pero todo ahora no es posible. Pero voy a empezar por lo menos a caminar paso a paso hacia ese objetivo a partir de hoy, o todavía voy a seguir esperando que ocurra un milagro, que alguien me venga a salvar. Y eso, la conciencia, un criminal que está cometiendo un crimen tiene miedo que lo atrapen y que lo manden a la cárcel. Nosotros, si no tenemos nuestra conciencia tranquila hoy, también vamos a temer la muerte, vamos a temer lo que va a pasar después. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso, con ese conocimiento? Vamos a seguir como escondiéndonos y haciendo de cuenta que no está pasando nada. Entonces, eso hay que empezar a trabajarlo a partir de hoy. Tenemos las leyes divinas dentro nuestro, en nuestra conciencia. Y cuando estamos haciendo algo que no debemos, lo sabemos. Entonces, lo importante es, empecemos a partir de hoy. Quizás, bueno, pasaron 40, 60 años en esta encarnación. No voy a poder hacer todo, pero ¿qué voy a hacer a partir de hoy con la conciencia que tenga? Eso es lo más importante. No sé si suegra, Karen había levantado la mano, no sé si... Iba a hacer una pregunta cuando dijo la nena que pues las personas que nosotros queremos o los que partieron antes que nosotros están con nosotros. Me preguntaba si aquellas personas que mataron o que tuvieron accidente y murieron instantáneamente o momentáneamente sin saber, sin que, yo sé que nada pasa sin que Dios lo quiera, como eso también tenía que ser así, pero también ellos, no, ¿cómo decirte? Se me viene a la mente la película de Ghost, La sombra del amor, donde mataron al muchacho y él regresa, pero y luego vienen las otras y se lo llevan así para abajo al otro maloso que lo mató. Y esa película me llega muy, 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 muy fuerte siempre. O sea, me dice Mari, le digo, yo no quiero ir al local, no, yo no quiero, yo no voy a ir, yo no quiero ir, no voy a poder salir. Ay, no. Y ahorita ahí sí me dio miedo el morir y irme al umbral. Fíjate Pero, nomás. mire, el criminal, en la película, el criminal fue llevado por las sombras, pero el criminal, ¿en qué estado estaba? ¿En qué estado vibracional estaba? Vivía del crimen,
de todo lo que es malo, de lo negativo, y se sintonizó con eso, con esas energías. Por eso estamos hablando. Si uno a partir de hoy empieza a hacer esa reforma íntima que tanto hablamos, vigilar nuestros pensamientos, trabajar en el bien, caminar en el bien, con el Evangelio de Jesús, no tenemos que temer. O sea, aquel que teme es aquel que tiene algo que esconder. Justos no temen, nos dice el espiritismo, ¿no? Los justos tienen una muerte tranquila, un pasaje súper bien, entonces depende de nosotros, todo depende Teme de nosotros. el que vive mal, teme. El que vive bien no teme, el que hace lo correcto. Y esas personas que mueren así de manera en accidentes o cosas así, son atendidos por la espiritualidad superior, nadie es dejado solo. Me preguntó como si participan también, si están con nosotros. Cada caso es un caso, ¿ah? No se puede decir que todos están en condición de participar en nuestras actividades. Muchos de ellos son llevados a hospitales, son llevados a colonias espirituales donde les ayudan a recuperarse. Entonces no quiere decir que porque la persona murió, ya el otro día va a estar con nosotros participando de nuestras festividades. No funciona así. Entonces cada caso es un caso, depende de cómo termina, pues, cómo pasa esa transición. Cada quien va a donde necesita ir para seguir creciendo y para seguir aprendiendo. Eso es un hecho. No hay errores en la creación. Dios es la inteligencia suprema. Entonces, mismo a veces que no entendamos por qué vivimos tal cosa, por qué vamos a tal lugar, Dios sabe por qué, porque ahí debemos estar para seguir creciendo y aprendiendo. Siempre estamos en el lugar adecuado. Todo depende siempre. de nuestra vibración, todo depende de nuestro estado. Karen levantó la mano primero y después Solo quería comentar algo rápido. Estaba pensando sobre, pues, el miedo de los padres, ¿no? De decir, híjole, yo me voy y estoy dejando a mi hijo con necesidades, ellos o sea, necesitan de mí y se van con esa intranquilidad. Pero justo ahorita lo que dijo Sebastián de la fe, últimamente me han llegado pues varios mensajes de los benefactores donde ellos me dicen, es que estás en un entrenamiento. Todo lo que te pasa con las personas que estás, las circunstancias que estás viviendo, te están entrenando pues para lo que viene después, ¿no? Entonces, justamente el apego, el control de mis pensamientos, la fe, confiar en Dios, confiar en sus planes, es algo que se dice fácil, pero realmente es súper difícil. O sea, para mí que soy una persona que me gusta controlar lo que pasa en mi vida y mis situaciones y mis emociones, cuando no tengo el control, digo, realmente Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Y el último mensaje que recibí fue aprender a tener humildad para aceptar que solo Dios sabe lo que va a acontecer en nuestra vida. O sea, realmente el mensaje fue ese, aprender a ser humildes para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces, estaba pensando pues en los padres que están preocupados. Muchas veces el hecho de que ustedes partan para nosotros es la clave de nuestra evolución. O sea, muchas veces es el parteaguas para que nosotros salgamos de nuestra zona de confort y empezar a trabajar por nosotros mismos. Entonces, a veces estamos tan estancados en las comodidades, en que nuestros padres nos dan todo, que a veces el golpe tiene que ser tan fuerte para sacudirnos de esa manera y sacarnos hacia el trabajo. Entonces, yo les diría, bueno, yo no soy madre, ¿no? Pero realmente que ustedes tengan la confianza en Dios de que si ustedes en algún momento se van, vamos a estar sustentados y vamos a recibir apoyo para salir adelante y esa va a ser la prueba que tenemos que vivir para evolucionar, para crecer, para trabajar lo que nos toca trabajar. Entonces, yo sé que yo lo puedo decir fácil porque yo no tengo hijos, pero realmente el entender eso creo que también a nosotros nos da más fortaleza, como decir, ok, aunque mis padres no estén, tengo a mi Padre Dios que me va a cuidar y me va a sustentar y voy a buscar la manera de trabajar y salir adelante. Entonces, muchas veces yo he visto algunas historias de que los padres tienen que tomar esa decisión de partir antes para enseñarles a los hijos una lección que ellos necesitan vivir. Entonces, pues bueno, era eso, ¿no? Tener mucha fe y sobre todo también, como habíamos estudiado, como dice Toño, en los casos prácticos de estos hermanos que partían, la importancia de dejar todo en orden, ¿no?
no sé, los trabajos, las finanzas, dejar a su familia informada de que saben que el día que yo no esté, voy a estar bien, las cosas así y así, y poderse ir tranquilamente, como hacer un viaje y dejar todos los pendientes hechos. Entonces creo que eso es algo muy, muy importante para tomar en cuenta. Gracias. Prepararse para la muerte. Hay un libro que se llama Educación para la Muerte de Fulano Pires, que nos dice, ¿no? Cómo podemos educarnos si realmente vivimos para morir, porque al final vamos a pasar por esa transición. Entonces, ¿cómo nos preparamos para llegar a ese momento final? Y otra cosa que esas preocupaciones que se dan de los hijos, uno de nuestros deberes es preparar a nuestros hijos para enfrentar la vida. Entonces, en vez de que estemos preocupados de que si van a tener o no van a tener, enseñémosles cómo tener, cómo vivir esta vida, cómo prepararse para estar bien sin nosotros, ser independientes, ¿no? Entonces, bueno, vamos rápido con Kenia, que se nos va el tiempo, pero súper rápido, Kenia. Rapidísimo. Ahorita estaba escuchando lo que comentó mi tía Rosa de las personas que se accidentaban y me vino a la mente un estudio que tuvimos sobre unas personas que se habían accidentado. Entonces, yo creo que todo esto es una manera de atenuar, pues, el sufrimiento. Más bien, es una manera de expiar o de redimirnos colectiva o individualmente. O sea, creo que nada de esto es como un accidente. O sea, muchas personas ya eligieron y ya va a pasar. O sea, de una u otra manera va a pasar y como redención y pues para avanzar. Muy bien, gracias, Kenia. Yo quería regresar rápidamente un poco a lo que dijo Nicole y que también Kenia sustentó con respecto a dónde vamos, ¿no? O la nada, ¿no? El aniquilamiento del cuerpo. Cuando no se tiene esa visión clara de la vida futura, que es lo que nos dice, que es lo que nos enseña el espiritismo, la inmortalidad del alma, cuando no tenemos esa convicción de que la vida continúe, y tenemos esa idea de la nada, porque Nicole mencionó eso, ¿no? Es que ¿qué va a haber? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a estar en la oscuridad? ¿Qué va a pasar? La nada, ¿no? Cuando se cree que existe un aniquilamiento completo, ¿no? De nuestro ser, cuando pensamos que hay una pérdida de nuestra individualidad, una pérdida de la conciencia de sí mismo, eso nos da un gran terror, ¿no? Y cuando Nicole decía la nada, eso es lo que le llaman el nihilismo, ¿no? Que es una teoría, una doctrina filosófica que considera que al final de todo se reduce a la nada y por lo tanto nada tiene sentido. Y es lo contrario a lo que nos enseña el espiritismo, ¿no? Entonces, creer que después de la muerte simplemente todo desaparece, que todo se acaba, que perdemos nuestra conciencia, que perdemos lo que somos, que perdemos nuestras relaciones familiares, que muchos lo dijeron, es obvio que el temor a la muerte va a ser muy grande. O cuando pensamos que la vida solamente es una y vamos a vivirlo sin preocuparnos por el mañana. Esta orientación trae realmente consecuencias terribles para todos nosotros. Entonces, la nada no existe, nos dice la primera pregunta, ¿no? La nada no existe. ¿Por qué tendremos miedo? Si nosotros, como dijo Sebastián, estamos trabajando, estamos haciendo todo nuestro posible, no tendríamos por qué tener miedo. Siempre vamos a los lugares de la forma en que estamos vibrando, de la forma en que estamos viviendo. Entonces, ese es un hecho. Yo quería hablarles de un concepto cuando dije que una de las cuestiones por las cuales tenemos miedo a la muerte es muchas veces la representación que se le da a la muerte y las creencias religiosas. Y yo creo que eso es importante porque vivimos en una sociedad donde hay ciertos dogmas, ciertas creencias transmitidas por otras religiones que causan este gran miedo. Y nosotros lo vemos muchas veces con nuestros hermanos desencarnados que llegan y que dicen, yo pagué para ir al cielo y estoy aquí sufriendo, o sea, yo pagué. Entonces, hay un autor espírita que él decía que el mayor pavor a la muerte proviene de la idea de la soledad y de la oscuridad, pero que ciertas religiones, creyeron que este motivo era muy poco, ahí oficializaron las leyendas del infierno, del purgatorio, del limbo, que muchas personas creen. ¿Y qué es lo que nos dicen estas religiones?
nos dicen que después de la muerte, los pecadores, que es la mayoría de la humanidad, se enfrenta a un tribunal divino. Ay, que nos condenan a suplicios eternos, expiaciones eternas. Nos dicen que nuestros errores del momento no pueden ser superados. O sea, que si una persona fue buena toda su vida y comete un error, se va directo para el purgatorio y para el infierno. Eso es lo que nos dicen estas religiones. Que vamos a estar siglos y siglos sin esperanza de alivio, sin piedad. Nos muestran que el arrepentimiento no tiene eficiencia, porque mismo que nos arrepentamos de nuestros errores, seguiremos sufriendo. ¿Qué nos dicen estas religiones? Que nos, por ejemplo, niños que mueren a una temprana edad, mismo que no hayan tenido tiempo de pecar, van hacia el limbo. ¿Por qué? Porque no fueron bautizados. Entonces, este tipo de creencias realmente hacen daño a la humanidad, ¿no? Nos dicen muchas veces que la felicidad se adquiere por prácticas exteriores, incluso que se puede comprar el cielo. Entonces es obvio que estas concepciones traigan un temor a la muerte y realmente están muy repandidos, ¿sí? Esparcido estas ideas del cielo, del infierno, del purgatorio. Y realmente muchas personas piensan en eso. Entonces, para nosotros es importante reflexionar si existen en nosotros ese tipo de creencias y descondicionarnos, que es lo que estamos haciendo aquí. Es entender que esas creencias no tienen ni sentido ni fundamento. La vida que vamos a encontrar en el más allá depende únicamente de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. No existe un lugar determinado para las penas eternas. Hay que deshacerse de esas ideas, ¿no? El cielo, el infierno o el purgatorio lo estamos viviendo día a día hoy, en este momento, de acuerdo con nuestras actitudes y comportamientos. Exacto. Entonces existe el cielo en cualquier lugar donde haya personas felices, y existe el infierno en cualquier lugar y en cualquier momento donde haya personas infelices. Entonces, ese tipo de creencias realmente hay que eliminarlas ya, ¿no? El espiritismo nos enseña, nos muestra. Hay en el libro El cielo y el infierno de Allan Kardec, la primera parte habla de la teoría, y en la segunda parte son testimonios de espíritus que cuentan su transición, que cuentan ese pasaje después de la muerte. Y es muy interesante, tiene muchísimos testimonios que realmente vale la pena leer y tomar conocimiento, ¿no? Y otra de las cosas que yo quería decir respecto a la representación de la muerte, sobre todo nosotros, ¿no? La mayoría acá somos mexicanos y tenemos ese culto a la muerte. Y David lo decía en un estudio que hicimos en portugués, decía, nosotros los mexicanos le rendimos culto a la muerte y extrañamente le tenemos miedo. Entonces hay algo como que no hemos entendido todavía. Entonces, una de las causas por las cuales le tenemos miedo a la muerte es esta representación que se le da. Se le representa siempre de una forma pesada, sombría, asquerosa, repugnante. Seguro que nos va a causar temor y desesperación. Estaba leyendo, ¿no? Para el estudio, incluso decía que en la antigüedad la muerte significaba deshonra, significaba vergüenza. Para los judíos, por ejemplo, la muerte era considerada impura. Entonces los túmulos, los cementerios eran considerados impuros. Entonces ese tipo de creencia está en nuestros condicionamientos, ¿no? Entonces todos esos emblemas con los que se ve a la muerte, la forma en la que es representada no corresponde realmente con lo que es, con lo que nos enseña la doctrina. Lo único que evoca la muerte para nosotros muchas veces es esa destrucción del cuerpo, es esa pérdida de nuestros seres queridos. Vemos la muerte de una forma negativa y no es así, ¿no? La muerte jamás la vemos representada como si fuera algo positivo. Siempre la vemos de forma negativa.
¿no? No la vemos como algo natural y debemos de meternos en la cabeza que es algo natural. Debemos verla como una transición entre estas dos condiciones de vida, ¿no? Como León Denis nos dice, ¿no? O sea, veamos como el alma liberada, radiosa, rompiéndose de los lazos terrestres, partiendo un mundo más feliz. Entonces así debemos de ver la muerte, ¿no? Debemos de cambiar nuestras concepciones, pero ya. Y la doctrina nos invita, ¿no? A ese cambio, ¿no? Y últimamente en estos últimos estudios en portugués estuvimos hablando del valor del conocimiento espírita y recibimos un benefactor que nos mostraba la imagen así de el cofre de un tesoro con rayos luminosos que salían de adentro. Y cuando entendemos lo valioso que es todo esto, cómo con este conocimiento inestimable permitirnos reformar todo lo que teníamos en el interior, todos esos patrones de pensamiento, todas esas programaciones falsas que tenemos dentro nuestro que finalmente terminan dictando nuestra vida y una vida miserable, una vida de miedo, de temor. O sea, es inestimable. O sea, el tesoro más grande que podemos recibir en la vida es este conocimiento y realmente usarlo para día a día ir caminando y reformando nuestro ser, haciendo esa reforma íntima, ¿no? Para llegar a buen puerto. O sea, el camino lo tenemos que recorrer nosotros, tenemos muchas herramientas, muchos seres ahí que están para ayudarnos, para darnos la mano, pero nos cabe a nosotros dar los primeros pasos y empezar a caminar. Y eso es lo que intentamos hacer en estos estudios. Entonces no es solo sentarse una hora delante de la computadora, pero sí es poner en práctica todo lo que aprendemos ahí. Así cuando llegue ese momento que va a llegar, estemos preparados a ello, con más conciencia, más despiertos a esta realidad, ¿no? Y que podamos ver realmente la existencia como sí, eterna, ¿no? No es solo la vida en este cuerpo físico. No es solo en la vida ahora. Yo quería, anotando acá todos los motivos que dieron, nos podemos dar cuenta, y los motivos que nosotros dimos, nos damos cuenta de que todos los temores que tenemos tienen origen en una sola cosa, que sería la falta del conocimiento de la vida espiritual, ¿no? La ignorancia de la inmortalidad del alma, porque cuando entendemos que somos seres inmortales, cuando entendemos la vida espiritual, o sea, ya se va ese temor a la muerte, ¿no? Todos los temores recorren de eso, de esta ignorancia, en un mayor o menor grado. Si nosotros entendiéramos realmente lo que es la inmortalidad del alma, no tendríamos miedo ni de dejar las cosas, ni de dejar nuestro cuerpo, ni de dejar nuestra familia. No, nos desprenderíamos fácilmente, no tendríamos este temor. Entonces, como Sebastián dijo, realmente la enseñanza de la doctrina son tan importantes, nos permite entender nuestra naturaleza, de dónde venimos, lo que estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Y realmente aprender a ver la vida con los ojos del espíritu, porque esa es la verdadera vida. Esta es una pequeña parte estando en el cuerpo físico. Entonces todo cambia viendo la vida con los ojos del espíritu. Qué rico que estuvo el estudio hoy con tantas participaciones. Sí, Antonio. Yo nada más quisiera compartir algo muy rápido. Yo creo que es muy interesante todo lo que vemos aquí los domingos, pero creo que solamente es muy limitado lo que podemos adquirir un solo día a la semana. Si realmente pudiéramos darnos un poquito más de espacio para poder leer un poco más, yo creo que sería muy rico para todos, porque es realmente información muy, muy valiosa que nos puede ayudar para muchas cosas. Y hay libros que son muy profundos, pero muy sencillos. Son sencillos de entender, pero tienen mucha profundidad en sus letras. Ya sea que si les gusta leer, lo pueden encontrar. Todos los libros espíritas están en digital, todos están gratis en digital. O si no les gusta tanto leer,
hay audiolibros que también son muy prácticos porque en vez de estar viendo una serie en la tele o una película o algo, pueden ponerse a escuchar un libro y realmente o sea, es algo que se vuelve hasta adictivo porque te mantienen siempre como son muy interesantes, tienen mucha riqueza. Entonces, les voy a compartir el link de una página en YouTube que tiene los audiolibros y ahí están, pues, digamos, los libros más básicos del espiritismo y con eso, si a alguno le llama la atención y son más de leerlos, pueden encontrar el mismo título en internet completamente gratis. Entonces es una invitación para todos porque realmente es muy interesante. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Exactamente. Antonio. Siempre se puede hacer más que solo... Y el literatura simple hecho de- espírita hay tanta, Hay lo que falta es muchísimo. tiempo. Sí. Vamos a cerrar, gente. Vamos a hacer nuestra oración, vamos a agradecer. Pues vamos, queridos hermanos, encarnados y desencarnados. Vamos a tomarnos este momento, uniendo nuestros pensamientos positivos, nuestros pensamientos más elevados, ofreciendo esta oración a nuestro querido Maestro Jesús, nuestro Señor, nuestro hermano mayor, nuestro divino amigo de todos los días. A ti, querido Maestro de amor y de bondad, queremos ofrecerte, Señor, nuestro más profundo agradecimiento por todas las oportunidades, Señor, que nos das día a día, que nos pones con las familias correctas, las circunstancias perfectas, para que podamos poner en práctica todo lo que nos has enseñado, no solo por medio de tus palabras, Señor, sino por tu ejemplo de bondad, de misericordia. No hay palabras, Señor, para agradecerte todo lo que tu evangelio ha traído para nuestros corazones. Gracias a ti queremos ser mejores personas. Queremos transformar nuestra vida. Queremos, Señor, caminar con pasos firmes en la caridad, en la fraternidad, en el amor. Te pedimos, Señor, que nunca nos sueltes. Nunca nos sueltes, querido Maestro, que necesitamos tanto de ti. Ya hemos transcurrido mucho tiempo los desvíos, viviendo, Señor, solamente por las sensaciones del cuerpo, con la ignorancia de que solamente había esta vida, con la inconsciencia. Gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos, por habernos llamado a seguirte, por habernos llamado a buscar, a limpiar nuestros corazones y nuestras conciencias. Derrama tu luz de amor, Señor. Derrama tu bondad infinita sobre todos los corazones que estamos aquí y todos aquellos que no pudieron acompañarnos. Derrama todas tus bendiciones, Señor, para que podamos ser mejores, para que podamos ser dignos de tu amor y de tu benevolencia. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo lo que aprendemos en nuestros estudios. Que aprendamos a tener una vida más simple.
cultivar en nuestros corazones el amor y la humildad. Ayúdanos, Señor, a ser más caritativos, a ver a nuestros hermanos como hermanos que también están en la lucha, a tener más indulgencia, a perdonar las ofensas, como también nosotros, Señor, te pedimos que perdones nuestras deudas. Ayúdanos a vivir, Señor, la vida con alegría, aprovechando lo que tenemos, agradeciendo todo lo que nos das. A ver, Señor, que todas las bendiciones que nos das por amor. Ayúdanos a pararnos de quejarnos por todo, por lo que no tenemos, por lo que podríamos tener. Gracias, querido Maestro. Ilumina siempre nuestros caminos, Señor. Ilumina siempre nuestros corazones. Oramos, querido Maestro, para que tu paz nos acompañe siempre. Oramos para que tu amor infinito bendiga nuestros esfuerzos. Oramos para que nuestra fe sea cada vez más fuerte, para que sea más profunda en nuestros corazones. Gracias, querido Maestro, por la oportunidad de estar aquí reunidos, estudiando, comprendiendo. Y ayúdanos, Señor, a vivir bien para poder hacer nuestro pasaje bien. Te pedimos, querido Maestro, por todos nuestros hermanos, principalmente aquellos que no te conocen, que tu bendito amor se derrame sobre todos nosotros, sobre este mundo. Quédate con nosotros, Señor. Bendícenos con tu presencia, por favor, hoy y siempre. Que así sea, Señor.